Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Contrapunto de la Información. Al micrófono estaremos su servidora, Fabiola Gutiérrez, y Adrián Martínez, guiando esta entrevista. Así que si te sientes indignado por lo que está ocurriendo en Palestina, pero no sabes cómo actuar, de qué forma sumar, quédate y entérate, porque vamos a estar hablando acerca de esto y también de cuál ha sido la postura de México ante este conflicto internacional. Así que te doy la bienvenida, Débora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Indignada, impotente, organizándonos, completamente desesperada por la situación de Palestina, pero sobre todo dando un paso adelante para organizarnos y que nuestra solidaridad tenga impacto y podamos cambiar la ecuación en Palestina. Muy bien, pues Débora es internacionalista, periodista, fotógrafa y también es miembro activa del BDS, que es Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel, así que bastante interesante. Si pudieras pues comenzar platicándonos acerca de qué es este movimiento, que además es pacífico, y también qué es el PACBI, cuál es su objetivo de manera breve, porque igual lo vamos a estar abordando en la entrevista. Claro, BDS y PACBI son dos movimientos internacionales de solidaridad y de dirección palestina. Hay un Comité Nacional Palestino que se conforma hace 21 y 20 años, inicia con PACBI, que es, son las siglas en inglés, pero es la campaña palestina de boicot académico y cultural a Israel. Ahorita lo vamos a ir explicando. Boicot, que es BDS, es Boicot, Desinversión y Sanciones, y es el otro movimiento pacífico, también de dirección palestina, pero que pone un punto en dos cuestiones. Las empresas que son corresponsables tanto de la ocupación como ahora del genocidio, y el rol que pueden llevar activamente los estados, idealmente hablando, ¿no? Entonces, este movimiento está inspirado a su vez en un movimiento internacional que ayudó a poner fin al apartheid en Sudáfrica y que, digamos, pasa de esta solidaridad que sin duda es importante y es, digamos, orgánica y parte del proceso, que son las marchas, otro tipo de solidaridad entre performativa y simbólica, ¿no?, a darnos un camino para que nuestra solidaridad tenga realmente un impacto económico y por ende político y poder cambiar esta ecuación de la que hablábamos. Bien, yo quisiera preguntarte, Débora, ¿por qué a más de un año del inicio de la ocupación por parte del ejército de Israel a la Franja de Gaza, por qué sigue siendo relevante hoy en día, agosto de 2025, hablar del conflicto palestino-israelí a nivel internacional? Claro, a ver, de entrada hay que entender algo. La ocupación de Palestina inicia legalmente e ilegítimamente en el 48. Después, en el 67, hay una ocupación de Palestina ilegal, que es considerada así por la Corte Internacional de Justicia, y que el año pasado la Asamblea General de Naciones Unidas le dio a Israel 12 meses para poner fin a esa ocupación. Estamos a punto de llegar a este límite de tiempo, que es en septiembre. Entonces, eso es en cuanto a la ocupación. Ahora, lo que tenemos ahorita es un genocidio y estamos a punto de cumplir 2 años de genocidio, efectivamente, ¿no? Y es relevante, bueno, primero que nada, porque el genocidio es un crimen de lesa humanidad, es literalmente un crimen de los peores que se pueden estar realizando contra la humanidad, que ha tenido lugar varias veces, pero seguramente nunca había tenido las dimensiones, el alcance que tiene este genocidio, y además nunca había sido transmitido en vivo como es el actual, ¿no? Por otra parte, creo que podemos rescatar lo que hablaba Pietro, el presidente de Colombia, cuando hablaba de que Gaza, la franja palestina en general, es un experimento capitalista, ¿no? Y tiene que ver también con que es una demostración a los pueblos y a los territorios del mundo de decir, los recursos que queramos, la tierra que queramos, lo que queramos, vamos a ir por él, de la forma que queramos, ¿no? Si es a través de un exterminio, lo vamos a hacer así, ¿no? Y esto es, creo que también la prueba para nosotros de organizarnos y detenerlo, hacer suficiente presión económica y política, o que más bien ellos nos demuestren que van a hacer lo que quieran, cuando quieran, contra quien quieran, ¿no? Entonces, esa es la relevancia internacional. Y por supuesto, otra de las cosas que está en la mesa y que me parece clave es, bueno, el sistema internacional se ha quedado corto, el derecho internacional se ha quedado corto, simplemente ha sido pisoteado no solo estos 2 años por Israel, los 77 años anteriores ha sido pisoteado, y esa es una cuestión que internacionalmente tiene mucho peso, porque ¿para qué existe el derecho internacional? ¿Para qué existen los organismos internacionales si realmente los estados van a hacer lo que quieran y le van a pasar a los pueblos por encima, ¿no? Entonces, ese creo que es otro tema muy importante en esta situación.
Sí, y justo hablando como del actuar de los países, de la ONU, yo creo que igual hemos visto como esta conformación en bloques, ¿no? Del actuar de los países, pues el bloque más conocido, Estados Unidos, Israel, pero también sabemos que la Unión Europea siempre ha actuado conforme a lo que dicta Estados Unidos. Algo interesante que veíamos en una sesión de la ONU es que justamente Francia y Reino Unido pues dicen que podrían llegar a reconocer al Estado de Palestina, y esto pues también responde a ciertas tensiones económicas, ¿no? Podríamos decir las arancelarias, por ejemplo, pero concretamente me gustaría preguntarte por qué los países se configuran en bloques frente al conflicto israelí-palestino y qué intereses están en juego. De fondo están los intereses económicos, geopolíticos, comerciales, ¿no? Y sin duda el mundo sigue configurándose en bloques respecto a los intereses de unos u otros. Hace unos días vi que tenían a Silvana por acá, a Silvana Rabinovich, y también escuchaba a Silvana Rabinovich, y una de las cosas que Silvana decía es: cuando Theodor Herzl saca este libro que es El Estado Judío, ¿no? Una de las cosas que él plantea es que este Estado va a estar en Medio Oriente, él lo llama entre bárbaros, etcétera, ¿no? Y que va a ser como un muro para Europa, ¿no? Para detener, para dividir también, ¿no? Es muy obvio el rol que juega la creación de Israel, que es un proyecto colonialista, supremacista, y que fueron literalmente a enquistar en medio de una zona multirreligiosa, pero con otras cuestiones culturales, religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahí seguimos en una pugna económica. Al final, el capitalismo está obviamente de fondo, ¿no? Y mientras los estados y la lógica mundial sea seguir en el capitalismo requiere recursos naturales sin fin, requiere rutas comerciales más convenientes, rutas para el gas, etcétera, ¿no? Entonces, está en juego, ¿no? O sea, la posición geográfica de Palestina es clave, ¿no? Por ende, la posición de Israel, que está creado sobre el territorio de Palestina, también es clave. Y aquí el asunto es, bueno, mientras Estados Unidos quiere tener el control comercial del mundo, económico, militar, etcétera, ¿no? Y existen otros actores que han ido fortaleciéndose, siempre va a haber esta pugna, ¿no? Entonces, un poco los bloques se conforman, ¿no? Literalmente defendiéndose los intereses unos a otros, ¿no? Al final de cuentas está la OTAN y estas relaciones que tiene muy profundas Estados Unidos con Europa, ¿no? Hay por ahí algunas fisuras actualmente, ¿no? Al menos la voz de España se ha estado oyendo contra el genocidio, pero a pesar de que la voz se oye en los hechos, el país que más ha estado comprando municiones de Israel es España, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni los estados son homogéneos en su gobierno y en su interior, ¿no? Y tampoco los bloques son completamente homogéneos. Creo que hoy, por ejemplo, Alemania anuncia que ya no va a vender armas a Israel por el anuncio de la invasión a Gaza, ¿no? Ya no es esta operación militar, o que le habían llamado así, que en realidad ha sido un genocidio, ¿no? Entonces, hay límites, ¿no? Y esperamos que cambie rápido la ecuación, pero de verdad creo que por una parte, hay cosas que podemos esperar de la dinámica internacional, de nuestros estados, de nuestros gobiernos, y por otra parte, la cuestión de BDS y PACBI es tomar el poder que tenemos nosotros, ¿no? Organizarnos y ejercerlo, porque no podemos sentarnos a esperar a que los demás paren esta situación, ¿no? Bien, y hablando también de la cuestión internacional, decías hace rato que tal parece que el sistema internacional se ha quedado corto frente pues a los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Israel, ¿no? Parece que no existen mecanismos por parte de la comunidad internacional para atender estas cuestiones. Aquí yo quisiera preguntarte, y la pregunta que te voy a hacer, quisiera que la respondieras en dos partes. Primero, ¿cuál es el deber de la comunidad internacional y de un organismo como la ONU a una situación como la que se está viviendo ahora en Palestina? ¿Y cuál ha sido el papel en los hechos, ¿no? De nuevo, es la pregunta en el deber ser y en cómo ha sido en realidad. Bueno, pues eso. Ok, es complicado, ¿eh? De entrada, o sea, los organismos internacionales tienen una serie de estatutos, de conformaciones en las que dependen de la voluntad de los estados para aplicarse, ¿no? Entonces, digamos, la ONU puede hacer llamados a esto y al otro, ¿no? La Asamblea General puede hacer llamados, pero, por ejemplo, las resoluciones de la Asamblea General no son obligatorias. Sí lo son, supuestamente, las del Consejo de Seguridad. Sin embargo, en el Consejo de Seguridad está el derecho a veto,
que Estados Unidos repetidamente ha utilizado para proteger a Israel, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el año pasado hay una resolución del Consejo de Seguridad que es adoptada, que sí pasa, que no tiene veto, y aún así Israel no la respeta, ¿no? El asunto es aquí, en este, digamos, deber ser, los estados tendrían que tener la voluntad de evitar genocidios, ¿no? Digamos, si ustedes leen la Convención sobre la prevención y castigo del crimen de lesa humanidad, del genocidio, específicamente, está en los términos como si el Estado tuviera que impedir, sobre todo, un genocidio adentro de sí mismo, ¿no? Pero aquí el asunto es que tienes un Estado cometiendo un genocidio y no hay mecanismos tan claros, digamos, al menos en el Estatuto de Roma o en la Convención, de qué deben hacer los Estados. Entonces, ¿qué hay? Pues por otra parte tienes a todos los representantes de la ONU de las distintas áreas, de UNICEF, si Derechos Humanos y la UNRWA, etcétera, o Francesca Albanese, por supuesto, haciendo una serie de recomendaciones, ¿no? Como romper las relaciones económicas, romper las relaciones diplomáticas, el embargo militar integral, etc., etc., pero luego tienes que ir a cada estado, ¿no? Y ver cuáles son los mecanismos jurídicos que hay para hacerlo, y también tomar en cuenta si tienes contratos, si los puedes quebrar, si no los puedes quebrar. Y luego tienes también, por supuesto, la soberanía, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la soberanía de cada estado? Realmente, ¿cuál es tu postura, o sea, tu posición económica tan fuerte o militar? ¿Dónde estás geográficamente? O sea, hay muchísimos factores que confluyen. Entonces, el deber ser, pues idealmente deberíamos de vivir en un mundo en el que nadie se esté proponiendo cometer un genocidio, ¿no? Sino solucionar las cosas de manera política. Pero bueno, la experiencia con Israel de todas estas décadas, de más de 77 años, es Israel ha pisoteado el derecho internacional todo el tiempo, ¿no? O sea, las resoluciones que hay de la Corte Internacional de Justicia respecto a Israel han sido ignoradas. Todo ha sido ignorado por Israel. Entonces tienes un ente en el que sí, la comunidad internacional va a tener que tomar otro tipo de medidas que no sean solo las resoluciones para obligar a Israel a respetar el derecho internacional. Sí, bueno, hablando justamente como de toda esta militarización y de todo este pisoteo internacional, me gustaría regresar al inicio cuando hablábamos sobre BDS y PACBI. ¿Cómo surgen estos movimientos? Ya nos habías platicado un poco acerca de ello, me gustaría profundizar. ¿Cómo surgen y qué es lo que buscan alcanzar estos dos movimientos, ¿no? Que, por ejemplo, PACBI es, se desenvuelve en el ámbito de la academia, la cultura, que es un espacio en el que pues no muchas veces lo relacionamos pues a la guerra, al genocidio, y desde ahí también se está pues cometiendo este acto en contra del pueblo palestino. Así es. Mira, les cuento un poco. Sobre todo, justo en el derecho internacional hay distintas resoluciones que se han dado a lo largo de estas décadas y que Israel no ha cumplido, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el fin de la ocupación ilegal. El otro es el del desmantelamiento de los muros de apartheid, que además son muros de anexión, en el que Israel separa a los palestinos de sus recursos naturales y los roba literalmente, algunos con ayuda de empresas mexicanas como Cemex o Orbia. El derecho al retorno es otra resolución muy importante que también tiene décadas, que es el derecho de todos los palestinos que terminaron como refugiados de la Nakba y de la Guerra de los 7 días, etcétera, a volver a sus hogares, a su vida, y que no ha sido respetado, ¿no? Y por último, otra cuestión, Israel se maneja a nivel internacional y les encanta repetir que son la democracia de Medio Oriente. En realidad, ninguna democracia tendría un sistema de apartheid, ¿no? Eso va completamente contrario a una democracia. Pero además, en este sistema de apartheid, pues los palestinos que quedaron en las fronteras que hoy se conoce como Israel no gozan de los mismos derechos que literalmente alguien de Israel, que esto es relativo, israelí puede ser cualquier persona judía del mundo que reclame la nacionalidad, ¿no? Que esa es otra construcción interesante, pero los palestinos, que son originarios de ahí y que les tocó, digamos, ser israelíes solo por el movimiento de fronteras y la creación de Israel, no gozan de los mismos derechos, ¿no? Está todo este apartheid. Entonces, que esto es importante porque, uno, son las violaciones a derecho más básicas que ha cometido Israel durante todas estas décadas, pero también son los 4 o 3 objetivos de BDS y PACBI, ¿no? O sea, si tuviera que resumir BDS y PACBI, diría que lo que buscan es presionar de manera no violenta a Israel a cumplir con el derecho internacional,
algo que, a mi parecer, y en el sistema internacional, debería estar haciendo la comunidad internacional sin necesidad de que los palestinos se tengan que organizar y pedirle a la sociedad en general apoyo, ¿no? Ahora, el asunto es, en 2004, la Corte Internacional de Justicia dice que los asentamientos son ilegales y que los muros son de apartheid y que hay que desmantelarlos. Entonces surge el primer llamado, que es PACBI. ¿Por qué PACBI? ¿Por qué lo cultural y lo académico? Porque, y les recomiendo, hay un libro que es de Maya Wind, que es Steel and Ivory Towers, no hay versión en español todavía, pero Maya Wind profundiza una investigación que ya llevaban académicos palestinos, pero ella con el privilegio de poder ser israelí antisionista, ¿no? Judía antisionista, puede acceder a más material. Y lo que ella documenta es cuál es el rol de las universidades y los centros de investigación en Israel, que literalmente se autodenominan sionistas, ¿no? Y sionistas es esta mentalidad supremacista, ultranacionalista, etcétera, ¿no? Entonces, las universidades tienen un rol muy importante, desde desarrollar doctrinas que van en contra del derecho internacional, hasta la creación de armas, y por supuesto la opresión del pueblo palestino sistemáticamente, ¿no? A quienes llegan a tener acceso a estas universidades. Entonces es muy importante porque hay gente que puede decir, bueno, no sé, por ejemplo, si la UNAM tiene relación con esas universidades, pues no sé, diría el rector de la UNAM, es que todos los espacios académicos son espacios críticos, ¿no? En realidad no es así. Y ese es el punto y esa es la importancia de que las universidades en general, en México lo hizo el CIDE y lo hizo el Colmex, pero es terrible que la UNAM siga teniendo relaciones con estas universidades, ¿no? Entonces, este es un punto principal, ¿no? El romper con esas instituciones académicas para poner esta presión, ¿no? Para desnormalizar la situación del pueblo palestino. Y por la parte cultural, bueno, tiene que ver sencillamente con que muchísimos artistas de diferentes rubros de la cultura son becados por el gobierno israelí y cuando salen vienen y hablan de Israel como la gran democracia, ¿no? No se toca la situación del pueblo palestino, ni la ocupación, ni el apartheid, ni el genocidio, por supuesto, etcétera, etcétera. Les podría poner un ejemplo, Gal Gadot, que por cierto no es su apellido, ella tiene en sus redes de Instagram, por ejemplo, recientemente, o en octubre, tenía esta mentira que ya se desmintió, ¿no? Que eran las violaciones de Hamás a mujeres el 7 de octubre. Sin embargo, a pesar de que ya está desmentido, ella lo sigue teniendo colgado en sus redes, acaba de salir en una película, aumentan los seguidores y la gente va comprándole los discursos, ¿no? Son como una especie de embajadores del sistema sionista. Entonces, por eso también sumarnos al boicot cultural. Bueno, pues para terminar este bloque, quisiera preguntarte también cuál ha sido el impacto global de los movimientos, digamos, sociales o de los ciudadanos de la sociedad civil en los distintos países a la contribución de la detención del genocidio, de la visibilización de la violación o de las violaciones que está cometiendo Israel a la comunidad palestina. ¿Cuál ha sido el impacto de estos movimientos a nivel global? Yo creo que es fundamental, o sea, un poco lo que hablaba de esta solidaridad simbólica, ¿no? Performativa, es salir a las calles y parar la ciudad, parar las calles principales, que la gente te vea marchar, es fundamental porque hay gente que literalmente no tiene acceso a las redes que nosotros tenemos, ¿no? A las redes más alternativas. Tendrán como acceso a los canales más controlados, que se deben más al capital, ¿no? Entonces es fundamental. Creo que la visibilización ha avanzado muchísimo, creo que la solidaridad ha sido inmensa, creo que por primera vez, quizá, aunque las redes sociales están muy controladas y los algoritmos también, hay fisuras, ¿no? Y ha tenido mucho mayor alcance la difusión de la situación en Palestina. Y creo que hay como una despertar de conciencia y un aumento de la participación en solidaridad con Palestina. Perfecto. Cerramos con PACBI, con los movimientos pues solidarios y también pacíficos a favor de que termine este genocidio, y nos vamos a algo más, digamos, que tiene que ver también con México, y aquí vemos que pues hay un sector pues específicamente de izquierda, ¿no? Que le gustaría ver que el gobierno mexicano pues rompiera relaciones, que pues
dijera la mandataria en conferencia de prensa que hay un genocidio en Palestina. Ya nos comentabas tú un poco de estas complicaciones ya a nivel global, ¿no? La posición geopolítica, la soberanía económica, etcétera. Y yo te escuchaba decir que a pesar de que, pues digamos, la presidenta no lo ha dicho, no ha dicho que hay un genocidio, la realidad es que México no se ha mantenido tan neutral en este conflicto internacional. Me gustaría abordar más ese aspecto. Entonces, ¿cómo ha manejado México su postura frente al conflicto palestino-israelí? Mira, creo que sí, México no es neutral. Eso no es que sea poco neutral o no neutral. México no es neutral. México, la primer condena, digamos, el primer posicionamiento que saca es el 8 de octubre del 2023. Es el comunicado 417 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que muy poca gente ha revisado, ¿no? Entonces, desde el primer día hay una posición de México. Creo que también lo otro que define cómo opera México a nivel internacional es nuestra historia de relaciones internacionales, nuestros principios de política exterior, ¿no? Pero hay cosas que también el otro día hicimos un ejercicio, una encuesta, no vayan a creer que con metodología aquí o allá, ¿no? Pero literalmente entre la gente que nos sigue en Instagram preguntamos quién sabía que México había sido, junto con Chile, quien había remitido el caso a la Corte Penal Internacional. Y las 3/4 partes no lo sabían, ¿no? Entonces, creo que también existe esta crítica a México sin mucho conocimiento de lo que se está haciendo o no haciendo, etcétera. Y también con una preconcepción, ¿no? Las consignas. Alguien dijo que la única forma son el rompimiento de relaciones diplomáticas, y luego tampoco saben argumentar qué son las relaciones diplomáticas ni cómo ayudarían, ¿no? No estoy descartando que sea una herramienta posible en algún punto, pero de las cuestiones que ha hecho México concretas y que a mí me parecen fundamentales es, México está en la Corte Internacional de Justicia en el caso que presentó Sudáfrica, y de hecho el 1 de mayo tuvo una intervención en México hablando de Israel como una potencia ocupante y cuáles son sus responsabilidades con la sociedad palestina. México con Chile remitió el caso a la Corte Penal Internacional y, si no me equivoco, es la primera vez que gente del ente sionista tiene órdenes de aprehensión, ¿no? Ya que se apliquen, que no se apliquen, que si Hungría renuncia a la Corte Internacional Penal el día que lo van a visitar para no aplicarlas, es otro tema, ¿no? Pero digamos, hay cuestiones simbólicas, hay cuestiones de hechos, y en los hechos creo que México ha tenido posturas. Creo que habría que oír con cuidado al gobierno mexicano, que ha estado diciendo: queremos ayudar a llevar negociaciones finales, una resolución realmente, digamos, de raíz. Pero también habría que señalar, ¿no? Y esto es importante, con el historial de incumplimiento del derecho internacional que tiene Israel, la realidad es que no solo México, todo el mundo literalmente necesita poner el dedo en la llaga, el dedo en el equipo militar, el dedo en la economía sionista, etcétera, para presionar a Israel a realmente cumplir el derecho internacional. Se llevaron acuerdos de paz, se llevaron procesos de paz en los que Israel nunca se ha movido un ápice de su postura, ¿no? Y quienes siempre pierden en estos acuerdos de paz son los palestinos, ¿no? Entonces, si se quiere una solución final real, que tiene que ser resultado además de justicia, ¿no? No va a haber paz sin justicia. Entonces se tienen que llevar a cabo desde todas las trincheras, no solo las trincheras estatales, sino desde las trincheras de la sociedad civil también, medidas para obligar y aislar a Israel y obligarlo a cumplir el derecho internacional. Y por otra parte, y creo que esto es fundamental, es hora de que las decisiones se tomen con base en las voces palestinas, ¿no? México acaba de participar en una reunión de alto nivel sobre la aplicación de la solución de 2 estados, pero otra vez no se está consultando a los palestinos sobre qué quieren, cómo lo quieren, etcétera, ¿no? Entonces, son varios elementos. Claro. Preguntarte también si México apoya de alguna manera estos movimientos que mencionabas, de los que tú formas parte, BDS y PACBI, en su política exterior. Y también porque es importante que México tome una postura clara. O sea, México hablando no solamente del Estado mexicano, claro, ¿no? Sino de la sociedad mexicana, que finalmente es a quien representa el Estado mexicano. Porque es importante también que México, la ciudadanía mexicana, tome una postura clara frente a lo que está sucediendo en Medio Oriente. Digo, volvamos a la parte de este es el capitalismo contra todos, ¿no? Decía el ZLN hace unos días, este es un genocidio del capitalismo. México como un Estado que defiende la vida y como una sociedad que decimos defender la justicia y la dignidad, tendríamos que, digamos, ponernos las pilas y participar activamente. El boicot, desinversión y sanciones, por una parte tiene las sanciones que tienen que ser aplicadas desde el Estado, ¿no? Aquí es un llamado también al legislativo
a regular lo que se pueda, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 empresas mexicanas haciendo negocios con el pisoteo del derecho internacional contra el pueblo palestino, Orbia y Cemex, ¿no? Hay que tener un marco jurídico para sancionar a nuestras empresas, por una parte. Por otra parte, por supuesto, yo creo que una de las herramientas que podría utilizar el Poder Legislativo, ¿no?, es hacer una ley que prohíba a cualquier institución pública de entrada, ¿no?, el tener relaciones económicas con estas empresas que ya ha señalado la ONU, ¿no? O sea, necesitamos hacerlo activamente. Y por otra parte, como sociedad, como individuos, tenemos el boicot, ¿no? Y sí hacerlo individualmente, familiarmente, colectivamente, pero también organizarnos para presionar tanto a los sectores públicos o privados a que rompan sus relaciones económicas con estas empresas. Porque al final, platicaba con unas compañeras de Sudáfrica, el único poder real que tenemos para presionar políticamente de ese nivel es el económico. Entonces, es una gran herramienta el organizarnos y lograr no solo que nosotros no consumamos, sino que la UNAM, por ejemplo, no tenga una tienda HP adentro, que el CIDE, que la UAM no tengan contratos con HP o con Dell. O sea, están estas marcas del boicot, desinversión y sanciones estratégicas, y enfocarnos en ellas. Sí, y que, bueno, se ha llegado ya a deshumanizar, digamos, como este genocidio que se está cometiendo. Ya vemos alguna noticia que ocurre acerca de Israel, pues asesinando a 105 palestinos en busca de comida en tan solo 2 días, y pues ya parece que no hay tanta reacción de los ciudadanos, ¿no? Porque ocurre diariamente y ha ocurrido durante varios años, y en ese sentido, pues un poco para acercarnos otra vez a esa humanización y pues solidaridad con el pueblo palestino. Creo que hay que hacer mucho énfasis en esto que comentabas acerca de pues verlo como un colonialismo, como una intervención por parte de un Estado, y pues tan solo en México, ¿no? Recordar también, o sea, en Palestina, cómo pues ya no se está permitiendo pues la entrada de víveres, de alimento, ¿no? La población está en hambruna, y cómo también, o sea, recordarlo y relacionándolo un poco con México, cuando, pues bueno, fue el colonialismo, cómo cercaron a la ciudad de Tenochtitlan y pues dejaron a la población aproximadamente 75 días así sin alimentos, cerrando los canales, y pues bueno, también fue un genocidio, ¿no? Y regresando a esto, pues para tener, digamos, mayor solidaridad y pues bueno, en el conflicto, ¿cómo afectaría la postura de México frente al conflicto palestino-israelí a su relación con otros países y organizaciones internacionales? O sea, esto que hablábamos de que México, no solamente como gobierno, sino también como sociedad, tenga una postura, ¿qué efectos tendría digamos, en este marco internacional, ¿no? Sin olvidarnos también, pues, justo de la solidaridad. Es complicado porque, a ver, Francesca Albanese actualmente tiene sanciones por parte de Estados Unidos porque Estados Unidos la denuncia que hace Francesca Albanese de estas corporaciones haciendo economía del genocidio, cómo nos están amenazando nuestros intereses, ¿no? Entonces sí, es un juego de poder, es un juego económico con intereses, sin duda. Por eso también creo que no hay que esperar que todo salga del gobierno, ¿no? O sea, hay que leer nuestra situación económica, política, militar, geográfica, etcétera, y entender cuáles son los límites de acción de nuestro gobierno. Sin embargo, por supuesto, no dejaremos de existir, por ejemplo, un embargo militar integral. México debe de dejar de comprar armas a Israel, debe dejar software espía. Sería increíble que senadores denuncien el Tratado de Libre Comercio con Israel, porque tampoco es un momento para tener o fortalecer nuestras relaciones económicas con el ente sionista. O sea, sí, México tiene que adoptar un papel que comprenda que nuestra soberanía ha sido pisoteada, y si apoyamos al pueblo palestino realmente hay que tomar acciones concretas. Y por otra parte, socialmente, yo creo que entender la corresponsabilidad que tenemos todos y todas, ¿no? Hace unos días alguien decía como, bueno, pues yo pago mi suscripción a Spotify y lo que hagan ellos con el dinero no es mi problema. No, por supuesto que es nuestro problema, porque además se utiliza contra el 99% de la población. Somos parte de ese 99% de la población, aunque haya quien crea que está parado en otro espacio. En el 1%. Así es. Muy bien, pues agradecerte mucho. Este ha sido el Contrapunto de la Información. Gracias por la invitación, gracias por las palabras que nos acabas de brindar, por el excelente análisis que acabas de hacer. Y pues bueno, los invitamos también a seguir viendo las otras mesas de
A mí me gustaría cerrar igual con que pues nos dieras en dónde podemos seguir a la página México-Palestina y también hay alguna recomendación para que la gente esté documentada también de algún libro, alguna película documental de pues acerca de este genocidio. Ok, miren, nuestras redes todas están como Palestina MX o BDS MX. Nuestro Linktree, que es lo más fácil, es linktr.ee /Palestina MX. Y de libros y documentales, miren, les diría que si siguen nuestras redes, tenemos sesiones de documentales periódicamente y entonces les recomendamos que se acerquen. Nacido en Der Yassin, Tantura son, yo creo que las piezas para entender el inicio de esta injusticia, ¿no? Porque mucha gente cree que este es un conflicto religioso y es clave entender que no es un conflicto religioso, ¿no? Entonces, entender que a los palestinos les sacaron de su territorio, les sacaron de sus casas y de su vida es fundamental. Y libros hay varios, pero ahorita les recomiendo el que justo estoy leyendo en este momento, que es de Rashid Khalid, que es un historiador palestino, que se llama Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia. Ese es un buen libro. Hay otros de Ilan Pappé, por supuesto, hay muchos autores palestinos, entonces sigan nuestras redes y por supuesto vayamos intercambiando libros, documentales y demás. Y también, súper importante, que estén al pendiente de la lista estratégica de boicot, desinversión y sanciones. Ahí es clave que no sean una lista infinita, sino que sea la elegida por el boicot, desinversión y sanciones para poder tener logros. Así como... Viva Palestina libre.